puntualmente uno de los correos que nos ha llegado, que dice así: el asunto es agradecimientos y una pregunta importante. Buenos días, Julio. A través suyo veo el alcance de nuestras palabras sanadoras en la vida de los demás. Hace poco más de un año me encontraba en una situación muy crítica y al borde de un abismo. Por aquel entonces encontré una contención y un reparo a través del Canal 21. Diálogos con la Biblia y especialmente de su programa Diálogos con la Vida. Esta fue la mejor terapia que tuve. En poco más de un mes mi vida volvió a su lugar de armonía. Con cada tema, casualmente, parecía responder a cada dilema que se me iba presentando. Empecé a seguir su programa, lo veía inclusive repetido. He tomado apuntes y me lo he grabado para compartirlo con quienes me rodean. Pude comprenderme y comprender a los demás. Entre paréntesis, entre comillas, vivir es convivir, somos con el otro. Son dos frases. Pude, y lo más importante, pude cambiar mis actitudes y actuar en armonía para con los demás. Miles de gracias a usted y a Carlos Petersen. Gracias también al equipo de producción que nos permite disfrutar del programa y seguirnos formando y mejorar nuestra calidad de vida. Y gracias porque al ser yo docente pude retransmitir lo aprendido a mis alumnos. Patricia, profesora en escuelas de nivel medio y en la Universidad de El Salvador. Postdata. Me gustaría verlo personalmente, aunque sea 10 minutos, para hacer una pregunta sencilla e importante para mí y quizá para usted también, para expandir este conocimiento. Gracias, Patricia. Bueno, yo también tengo que decir, lo quiero decir de corazón, gracias a Patricia y también a su querida pareja. Sí, tuvimos un encuentro en mi consultorio, vino con su pareja, con su marido, y lo que quería preguntarme, que se lo agradezco cordialísimamente desde acá a Patricia, es si yo autorizaba, si estaba de acuerdo, porque ella había creado una página en Facebook, Amigos de Julio César Lavaque, para difundir el material que vamos trabajando acá y algunos datos más. Patricia, si eso sirve para alguien en algo, muchísimas gracias y desde ya aceptado, como le dije en mi consultorio. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, y vale la pena porque son dos frases fuertes nuestras, lo que decía Patricia, ¿no? Aparte de lo lindo de lo que resultó para ella, vivir es convivir, somos con el otro. El tema de hoy es un tema que es un desafío para Julio porque es un tema que la humanidad lo ha venido trabajando, ese problema del mal. Tenemos 3.000 años de civilización, tenemos 1.000 años antes, desde los romanos, pero en todos los órdenes filosófico, teológico, en el campo de la religión, siempre el tema, el problema del mal. Entonces hoy la idea es trabajar, Julio, el mal en todas sus dimensiones. Es muy ambicioso el tema, el modo de plantearlo, pero lo estamos compartiendo. Vamos a intentar hacerlo, pero sacando ya el paraguas. Vamos a decir algo, vamos a sugerir algo desde nuestra limitación de criaturas, pero es bueno detenerse para ver en dónde podemos encontrar un poco de luz frente a este gran tema, que es el gran tema que agobia al ser humano. El mal es el escándalo que más ha agobiado a los seres humanos. Vos lo decías recién cuando introducías el bloque, y es verdad, todos los pueblos se lo han planteado de alguna manera, y hoy en día el mal tiene algunas manifestaciones que nosotros creemos que son más fuertes, más abarcativas, porque la cultura va creciendo, va generando nuevos medios con los cuales también se puede hacer el bien y también se puede hacer el mal. Yo escuchaba un programa de televisión muy agradable
Lo voy a nombrar porque me parece que en esto no tenemos que tener ningún prurito. Estaba viendo el último programa de Los Leuco y lo entrevistaban a Nick, este genial dibujante, y Nick marcaba que no se le puede pedir a los medios de comunicación que simplemente hablen de las cosas divertidas o de los aciertos que se logran en la vida, porque tienen una misión para marcar lo que no anda bien. Y entonces nos encontramos con que es verdad, por ahí anda, porque es lo que más necesitamos destacar para corregirlo, es lo que más necesitamos destacar porque nos duele y tenemos que encontrar alguna solución. Tiene una función crítica todo medio de comunicación, hasta ahí parecería que podemos estar de acuerdo, pero ocurre que se llega a transmitir imágenes y noticias del mal y del dolor de una forma repetitiva y permanente, lo cual hace que muchas veces hasta ya no tengamos deseos de ver noticieros o leer diarios para no sentirnos tan agobiados por las malas noticias. Tenemos cosas que nos tienen que llamar la atención. Margarita Barrientos decía un día que a veces se enojaba con Dios, pero que al final tenía que rendirse, porque el dolor es pesado. Las madres del dolor son una expresión que hoy en día, aunque tenga una dimensión aparentemente pequeña en cantidad de personas, que no lo es tanto, pero como organización me refiero, son un grito por la experiencia del mal. Madres que ven cómo les están destruyendo la vida a sus hijos y llevándolos a consumir el paco. Es muy dramático todo esto, pero si todavía le agregamos, anoche veía un programa de televisión en el que Los Leuco precisamente entrevistaban a una religiosa del Verbo Encarnado que está de misionera en Alepo, donde por cuestiones religiosas están matando en una forma despiadada a los cristianos, a los católicos, aún a musulmanes que son más pacíficos, con más capacidad de convivencia, y todo por el ideal de un supuesto Estado de determinadas características. Es tremendo pensar en todo esto. Y cuando volvemos a la Argentina, y ya no estamos en Alepo, y vemos cómo esta tragedia en un country en que un papá, delante de su madre y de los abogados, mata a su esposa, dejando 3 hijos huérfanos, realmente uno se pregunta qué nos pasa, por qué esta presencia invasiva del dolor. Y esto último que acabamos de escuchar hace un par de días, un sacerdote que llevaba casi 30 años en una parroquia de Altagracia, en Córdoba, estrangulado, despiadadamente, un hombre que había entregado toda su vida para hacer el bien y al cual la gente lo escuchaba en una manifestación, lo veían como la imagen de Cristo que socorría a todo el que se acercaba a él. ¿Por qué matarlo? ¿Por qué matarlo? ¿Cuántas preguntas necesitamos hacernos frente a este drama del mal? Queridos amigos, y si todavía agregamos un detalle más, hace poco tiempo una persona desequilibrada produjo la muerte de 150 pasajeros en un avión de Germanwings. Absolutamente absurdo. ¿Cuánta necesidad tenemos, al menos, de detenernos a preguntarnos cómo mirar y vivir este misterio del mal? Antes de continuar con este segundo bloque, donde estamos viendo el mal en todas sus dimensiones, vamos a leer otro correo que nos ha llegado que dice: estimado doctor Lavaqué, quiero felicitarlo por la charla que realizó en el programa Diálogos con la Vida sobre la paz. Fue maravilloso escucharlo. Tan sencillas sus palabras e iluminaron mi corazón e entendimiento. El programa lo vi 2 veces, la segunda tomé nota.
Como cristiana católica y practicante, quiero irradiar esa paz de la que usted habla. Hoy me he comprado un libro suyo, 80 razones para vivir. Gracias, gracias, que el Señor lo bendiga, lo cuide y continúe derramando los dones que Él le concedió. Un abrazo, Susana. Gracias, Susana. Que Dios nos ayude a todos, Susana. Es cierto. Bueno, entonces estábamos viendo con este tema del mal tan profundo y que pues, nos puede llevar la vida, ¿no? Ha llevado a la civilización grandes debates, el mal en todas sus dimensiones. Y nos decía Julio que los medios masivos de comunicación muchas veces, al reproducir, al potenciar las malas noticias, un poco nos producen un tanto de agobio, digamos, y a veces nos cuesta hasta mirarlo. Pero bueno, es un tema difícil y desgraciadamente el morbo, me parece que en los seres humanos es como que vende más, da más rating. Ahora, estamos viendo el mal en todas sus dimensiones. ¿Es necesario profundizar el análisis del mal en todas estas dimensiones? ¿Es conveniente o es preferible abstenerse? Qué buena pregunta, Carlos. ¿Es preferible profundizar o abstenerse? Sí, no penetrarlo tanto, ¿no? Yo creo que en principio tendríamos que guiarnos por algo que es sumamente sabio. Esconder las cosas, vivir en ambientes cerrados donde no se sabe lo que pasa, nunca hace bien y se presta para cosas mucho más tenebrosas todavía. Es mejor tratar de iluminarlo, tratar de entender, comprender hasta donde llegue nuestra capacidad, porque también ese límite a donde llegue nuestra capacidad de descubrir comprensión nos va a marcar el modo adecuado de vivir este tema que nos agobia tanto. Yo creo que empecinarnos en descubrir hasta el último detalle el sentido y la razón del mal, eso es tiempo perdido. Pero tratar de comprenderlo para ver por dónde hay un poco de luz, para poder vivir humanamente en forma adecuada esta realidad del mal, creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor. Y entrando en esto, lo primero que percibo es que la presencia del mal detecta y pone de manifiesto nuestro mundo interior. Si nosotros fuéramos como los animales, no nos estaríamos haciendo la pregunta sobre el agobio del mal. Viviríamos de otra manera. Lo que pasa es que el mal pone de manifiesto algo que es profundamente nuestro y de nuestro mundo interior. Ante todo, nosotros somos seres que necesitamos encontrar el sentido de las cosas. Esta es una de las razones por las cuales nos duele tanto, nos agobia tanto, nos pone de mal humor muchas veces, porque no le encontramos una explicación al misterio del mal. Pero esto delata, detecta, manifiesta que nosotros, los seres humanos, tenemos un mundo interior que nos hace absolutamente diferentes de los animales. Ellos no se plantean esto, de ninguna manera. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que no solamente es la búsqueda del sentido, es también la experiencia de la impotencia. Porque querríamos saber por qué se sufre, por qué nos agobia un tsunami, por qué murieron las 150 personas en el avión de Hermann Schwinn. ¿Por qué? ¿Por qué el mal? Y la impotencia es algo que agrava todavía la experiencia del mal. En el fondo, esto muestra que nosotros estamos hechos para cosas positivas, para el bien, para la fraternidad, para la felicidad. Y vuelvo a repetir lo que he dicho ya 2 veces, para vivir con sentido, porque el ser racional no puede vivir sin sentido, sin captar hacia dónde va su vida. Aquellas grandes 4 preguntas que se hacía Kant, el gran filósofo que tanto nos dejó, una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. En el fondo van dirigidas en última instancia al para qué, a dónde vamos, de dónde vengo, a dónde voy. Estas son las grandes preguntas que generan los grandes interrogantes
y que delatan que somos algo más que simple biología. Y podríamos comentar esto señalando un pequeño detalle. Carlos, fíjate la coincidencia, mientras más se agudiza la conciencia del mal y de la impotencia frente al mal, surge en los distintos países la tendencia a la creación de superhéroes. Y entonces tenemos hoy toda una constelación de superhéroes. Ya no se habla de Superman o de Batman. Ahora se habla de los, en plural, superhéroes. Y todos dotados de una potencia que puede contrarrestar el mal. Un Superman que puede volar y en un instante estar en un lugar donde están por matar a una persona y evitar que la maten, o castigar a una persona que está por... Claro, en el fondo el mal provoca la creación de una especie de antimal, que son estos personajes que hoy estamos llamando superhéroes. Queridos amigos, conviene en estas cosas no dejar que el estado emocional nos embriague, nos ponga en estado de euforia y queramos convencernos. No, pero se trata de poder tener una mirada pacífica para ver si encontramos un poquito de luz sobre el modo en que podemos vivir decentemente la realidad del mal. Por lo pronto, estamos diciendo que no somos simplemente animales. Pero yo quisiera terminar este bloque poniéndole un acento todavía a la imagen del mal que hemos venido pintando o dibujando de alguna manera. ¿Podemos imaginarnos lo que es que de pronto se genere un tsunami y avancen unas olas enormes, como enormes edificios en movimiento, que arrastran todo y barren con todo y se llevan miles y miles y miles de personas en un instante? ¿Podemos entender que la naturaleza pueda tener estas inundaciones que nos destruyen los sembrados, la vida? ¿Podemos entender que un terremoto destruya una ciudad? No es solamente el mal que nos hacemos los hombres entre los hombres, es también el misterio del mal que genera la naturaleza. Y usted me podrá decir, Lavaqué, ¿quiere agobiarnos más con el tema del mal? No. Justamente creo que tiene algún sentido comentar estas cosas para que veamos si al final del camino podemos encontrar un poquito de luz que nos permita vivir esto que de verdad nos agobia, pero que no podemos evitar que exista. Julio, en estos dos primeros bloques, lo estamos tratando del mal en todas sus dimensiones, mencionó dos veces, tanto en el primero como en el segundo, el misterio del mal. Una aclaración. El misterio, podríamos decir que es un exceso de verdad. ¿Qué queremos decir con esto? Es que supera nuestras posibilidades, nuestras limitaciones. Un misterio insondable es de una profundidad que, si bien puede llegar a ser el día de mañana tener más luz, puede llevar no 3.000 años, 30.000 años o 300.000 años, porque se va a ir profundizando este misterio de la vida del ser humano que cuando pensamos que en 100 o 200 o 500 años es nada, es fugaz. Esta es una posición personal, es nada. Entonces hablamos de un misterio y Julio decía de tratar de encontrar esa luz. Utilizó una palabra, dijo, tratar de encontrar una explicación, algo racional, pareciera una tarea que no tiene mucho sentido. Pero utilizó la palabra por ahí comprenderlo más. La diferencia entre entender que apela a la inteligencia con la comprensión que apela al amor. Una mirada quizás distinta desde el amor puede ir profundizando en ese misterio del amor. Y después dijo, nos diferencian de los animales, que el animal no se plantea este problema del mal. No solamente la conciencia del mal, sino la experiencia de esa impotencia por no poder comprender esto que nos decía, los desastres, ¿cómo se llama?, de la naturaleza, aparte de los males que nos hacemos entre nosotros. Por eso sería interesante, Julio, si es posible, porque cuando hablamos del mal pensamos por ahí por el dolor físico, pero
posiblemente sea mucho más profundo este dolor que sentimos nosotros interior cuando tomamos esta experiencia, ¿no? Y por ahí si podemos profundizar en eso. Recuerdo una frase que me impactó muchísimo porque tenía mucho de verdad y mucho de drama. Era una persona que no pasaba los 35 años. Y un día, tratando el tema de la posibilidad de formar una pareja, me miró y con una mirada que estaba cargada entre nostalgia, resignación, algo había en esa mirada que denotaba cierto nivel de ternura herida. Y me dijo: yo no me animo a amar en serio, porque amar en serio es exponerse a sufrir. ¿Sí? Es abortarse, digamos. Sí. Yo creo que vale la pena pensarlo. Alguna vez, con mucho cariño, y esto lo digo con mucho cuidado, me he preguntado cómo los jóvenes quieren seguir teniendo hijos, porque no terminan de tener en cuenta todo el trabajo que va a costar criar un bebé hasta que termine de ser un hombre autónomo, independiente, y del cual seguirán siendo siempre los padres, porque no se termina nunca la función de padre. Hay mucho trabajo de por medio, y hay muchas noches de insomnio, y hay muchos momentos de sufrimiento por el dolor del hijo, y hay muchos problemas que pueden surgir en la escuela, y hay muchos problemas. Si viviéramos mirando así, y a veces no nos animaríamos a seguir teniendo hijos. La presencia del dolor y del mal abarcan toda nuestra vida, y no estoy en pesimista, precisamente todo lo contrario. Pero confieso que este tema me lo he propuesto muchísimas veces, a veces con cierto nivel de rebeldía, como cuando murió mi padre, que en paz descanse, lo digo con la certeza de que así es. Porque necesitamos encontrar, como decía Carlos recién, algún elemento de comprensión en la cual entra la parte afectiva y la parte muy espiritual del hombre, para poder vivir esto humanamente. Como bien marcó Carlos, y lo mencioné yo un poco antes, los animales no tienen este problema, porque el animal sufre, cuidado, los animales sufren. Si a un perro se le inflige una herida o se le da un golpe, sufre, y por eso está bien que haya gente que se encargue de luchar para que no se maltrate a los animales y defender los llamados, entre comillas, derechos de los animales. No sé si es exactamente así, porque el animal no es sujeto de deberes y derechos porque no tiene espíritu, no tiene razón. Pero bueno, está bien cuidar a los animales, porque sufren. Pero la gran diferencia está en que el animal no tiene conciencia autorrefleja. Es decir, no es autoconsciente de lo que le pasa, sufre. Él no se pregunta por qué el dolor, porque no puede preguntárselo, no tiene razón para hacerse la pregunta, pero sufre. En cambio nosotros sufrimos y nos hacemos la pregunta. Esta es la enorme diferencia, la enorme diferencia. El ser humano, alguna vez lo he dicho y creo que lo he repetido, no puede reducirse a biología. Por mucho que lo intentemos, hay algo que se resiste a ser considerado simplemente biología. Hay algo en el hombre que tiende a más, a buscar el sentido, a buscar el bien, a buscar la felicidad de una forma realmente posible. El animal no se hace todos estos planteos. El animal vive, necesita que lo cuidemos, que le brindemos el alimento necesario cuando es lo correcto. Nosotros vivimos de otra manera. Tenemos que encontrar, por lo tanto, una respuesta distinta de la que tienen los animales para el tema del dolor.
Y esto es estar en plena condición humana. Y eso es lo que estamos tratando de ir tejiendo lentamente a lo largo de esta reflexión. Si nos distinguimos en forma tan marcada de la experiencia vital de los animales, será bueno que avancemos para encontrar la respuesta a nivel humano a esta realidad a veces implacable del dolor. Queridos amigos, no es bueno no tener conciencia. Recién Carlos hizo una pregunta sobre si tratar el tema o no tratar el tema. Es mejor tratar el tema. No es bueno esquivarlo, pero cuidado, y lo quiero sugerir ahora para que lo pensemos, tampoco es bueno encerrarnos ciegamente en querer explicar lo inexplicable, porque entonces surge un estado de rebeldía que nos envuelve totalmente y nos priva de la lucidez para encontrar el camino posible de comprensión y la forma posible de vivir en una forma adecuada esta realidad del dolor. Obsesionarnos con querer explicarlo a toda costa, reclamar que alguien nos explique el sentido y el misterio del dolor y del mal, y casi encerrarnos en eso como tema de nuestra vida, eso yo sugiero prudentemente y amistosamente que no. Tratar el tema sí, pero tratando de encontrar dónde hay un rayo de luz que lo ilumine. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos bloques. Bueno, estamos en este cuarto bloque, el mal en todas sus dimensiones, y Julio penetró más en este tema del problema del mal y el misterio del mal, en esta búsqueda inútil de tratar de explicar lo inexplicable que se escapa a nosotros, y nos decía que en estos últimos dos bloques iba a tratar de dar un poco de esa luz, ¿no? Digamos, que hay quizás no desde la inteligencia, sino desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, como para ver cómo visualizar, cómo enfrentar esta realidad que la vivimos todos, el problema del mal. Mientras hablaba él, estaba pensando, y esto es los problemas que tenemos los consultores, ¿no? Que siempre analizamos y vivimos, ¿no? Que decía, puede servir, y vamos a ver en estos próximos dos bloques, diferenciar dos cosas. El mal como realidad, digamos la objetiva, que puede ser externa o interna. El mal como la respuesta nuestra hacia esas situaciones y esas realidades. A veces las situaciones del mal, un tsunami, para nosotros no las podemos evitar. Y ante el dolor de otra persona o el dolor de una pérdida. Pero sí podemos trabajar quizás sobre nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestra actitud ante el mal? Pero bueno, Julio nos dijo que en estos dos bloques íbamos a avanzar con un poco de luz. Acá tenemos varios reflectores, a ver si te ayudan para este problema del mal. Ojalá para este tema hubiera muchos reflectores tan potentes como estos o más. Ojalá, ojalá. En algún momento mencionamos, tanto Carlos como yo, que todos los pueblos nos hemos planteado el tema del dolor y del mal, todos, del pecado, todos. Y lo interesante es ver que podríamos sintetizar en tres grandes grupos los enfoques sobre el mal. Uno sería el de la filosofía, y ha habido intentos filosóficos de los más variados para explicar el mal sobre la tierra, y la verdad es que ninguno responde con claridad y satisfactoriamente al problema del mal. No ha habido hasta ahora, y puedo sugerir modestamente que yo tengo la certeza de que nunca se va a encontrar la respuesta filosófica plena, total, acabada al misterio del mal. Las filosofías son impotentes cuando llegan a esto. Pero también se ha intentado desde las religiones explicar el misterio del mal. Hasta ha habido en Oriente, Medio Oriente, religiones que consideraban que terminaban de explicar el misterio del mal
diciendo que la materia era el mal y el espíritu era el bien. Y entonces un Dios del bien y un Dios del mal que explicaban por qué estábamos en el estado en que estamos. La verdad es que ninguna de esas religiones ha podido dar una explicación razonable del misterio del mal. Se puede hacer por un acto de fe la aceptación de una lectura, pero viene en estado como de mucha neutralidad, como algo muy frío. No ha habido ninguna explicación racional dada por ninguna religión tampoco sobre el misterio del mal. Explicación racional sobre el misterio del mal. Pero podríamos avanzar. Hoy en día las ciencias y la tecnología han avanzado de una manera impresionante y los que son jóvenes van a vivir dentro de 20, 30, 40 o 50 años otro mundo todavía muy diferente del que estamos viviendo, porque el avance de la ciencia y la tecnología es exponencial. Ahora, en un año, hay que comprar otro celular porque el nuevo suplantó de una manera tal al anterior que el anterior ya no sirve para transmitir mensajes al... Claro, porque todo avanza. Se está hablando de una piel que nos va a permitir, aplicada sobre nuestra piel, que nos va a permitir escuchar música sin aparatos aparentemente construidos con metales. No, una piel sobre la cual vamos a poder tocar para activar un dispositivo que nos va a permitir escuchar música. Yo no entiendo eso. Lo cierto es que los tecnólogos y los científicos están anunciando que eso y otras cosas más vienen. Pero, amigos queridos, ninguna ciencia va a poder explicar el misterio del mal. Podrá explicar cómo funcionó mal ese corazón que provocó una muerte. Podrán operar para salvar de la muerte a una persona que tiene carencia de un órgano. La ciencia podrá dar muchas explicaciones de cómo se produjo el mal y en algunos casos de cómo se puede solucionar el mal, en algunos casos. Porque hay un mal, por ejemplo, que no hay forma de solucionarlo, la muerte. Me pueden solucionar una enfermedad, pero no la muerte. Me pueden solucionar un arreglo económico entre un demandante y un demandado, pero no el asesinato del demandado. Las ciencias tampoco tienen una respuesta profunda y clara sobre el misterio del mal. Entonces nos encontramos que ni las filosofías, ni las religiones, ni las ciencias, ni la tecnología nos dan una respuesta sobre esto. Y nos empezamos a sentir un poco arrinconados para ver dónde termina la pregunta. Pero si antes de dar una respuesta, que es lo que quiero hacer en definitiva, sugerir un camino, o sugerir dónde creemos que hay una luz que ilumina y permite vivir con sentido el mal, aunque nos duela. Vamos a agregar todavía alguna cosa. Lo mencioné en otro bloque, pero podemos tener una dimensión más o menos clara de lo que es la impotencia humana ante un tsunami como el que ocurrió en Asia, que avanza y destroza todo, vidas primero, construcciones, embarcaciones, en una actitud de violencia de la naturaleza que sobrecoge, te hace sentir todo lo pequeños que somos en definitiva, a pesar de toda nuestra grandeza, de nuestra razón y de nuestras ciencias. Queridos amigos, hemos querido llevar al extremo hasta donde se puede, conversando en estos minutos, la pregunta sobre el mal. Porque en el último bloque quiero, si puedo, y espero que pueda ser útil lo que vamos a sugerir, mostrar por dónde parecería que hay un camino que ayuda a poder vivir el mal, no suprimirlo, vivir el mal con un sentido
que nos deje con un poco de paz. Bueno, hemos llegado al último bloque de este programa, El mal en todas sus dimensiones. Y Julio decía que, lo repetimos, toda la humanidad se ha planteado siempre este tema, y la filosofía, él dice, no podrá llegar nunca. Ha habido ensayos, mitos, toda la mitología romana, mitología griega, tratando de explicar. Yo le quisiera dar, antes de que Julio dé su visión sobre esta luz, le quisiera dar cómo encaro yo una respuesta que viene desde aquel autor sagrado, en los 2 primeros versículos del primer libro de 70 y tantos libros que tiene la Biblia. El primer libro es el Génesis, en su primer capítulo, en sus primeros 2 versículos. Un autor, para los religiosos, los que creen, inspirado por Dios, pero escrito por un ser humano, con lo cual todo lo que ello implica en lenguaje, en contexto histórico, dice, lo primero dice lo que siempre dice Julio, criaturas. ¿Qué dice? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué significa todo? Cielo y la tierra, en esas 2 palabras, no son cielo y tierra, es todo, material, espiritual, visible e invisible. Dios creó de la nada, usa una palabra vara, de la nada, todo. Situación de criatura. Pero la respuesta a esto que estamos hablando para mí está en el segundo versículo. Y dice, todo era un desorden, un abismo, una oscuridad. Pero había algo que le daba luz. Había algo que le da luz. Si tenemos en cuenta que no es en el principio, en un inicio o en un comienzo, sino que está hablando de un principio, la palabra griega es argé. Hay un principio hoy, aquí, no en la historia, sino que ante la vida, ante los acontecimientos, hay un principio, es soy criatura, no soy criatura, segundo punto. Todo puede parecer un desorden, salvo que tenga una mirada que apela al corazón. Y acá, releyendo en este intervalo lo que decía Patricia decía, me encontraba en una situación muy crítica y al borde de un abismo. En un mes, mi vida volvió a su lugar de armonía. Este es un camino. Descubrir este lugar de armonía es esa luz. Me da la sensación que Patricia encontró darle a las mismas situaciones una luz que le permitió la armonía, que es una armonía de la relación con las cosas, con lo otro, con el otro y, para los creyentes, con el otro con mayúsculas. Pero bueno, es un enfoque visto desde una religiosidad, pero bueno, lo dejamos. Julio, llegamos al final de este gran tema que es el mal. A ver si le podemos dar un poco más de luz. Claro, es que has llegado al tema que yo quería llegar también. Parecería que no hay un camino distinto para llegar a un poco de paz frente al dolor que el camino de la aceptación de nuestra condición de criaturas. Y hay 2 maneras de vivir la condición de criaturas. Y lo digo así con el mayor respeto, como hacemos siempre, porque hablamos como seres humanos para todos los seres humanos, tratando de dialogar la vida que nos pertenece a todos, a los creyentes y a los no creyentes. El no creyente puede no creer en Dios, y respeto que esa es la posición de no creyente. Pero qué curioso, siempre decimos que hay que creer en algo. Sí. Y el no creyente, al menos, tiene que creer en la naturaleza. Pero aceptar las leyes de la naturaleza es ya una forma de aceptar que hay una fuerza que organiza la existencia, que no depende de uno, y ante la cual o la acepto, y acepto entonces como parte de la naturaleza la presencia del mal, o me rebelo y no acepto nada y me quedo enceguecido en la rebeldía más absurda, lo cual en algunos casos lleva a un nihilismo destructivo, y es verdad que también ocurre. Pero el no creyente al menos tiene que creer en la naturaleza, en esa fuerza cósmica que gobierna la existencia, y ante ella sentirse criatura. No quiero camuflar nada, me parece una falta de seriedad, una falta de respeto, pero sí me parece razonable lo que estamos diciendo. El no creyente, que acepta la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, está haciendo implícitamente un acto de fe, porque acepta
acepta su condición de criatura ante una fuerza que lo trasciende. Pero la otra forma, y acá los cristianos tenemos, yo diría algo así como un gran regalo, que es la fe en Cristo, todos los cristianos. En Cristo encontramos la experiencia y la palabra que nos responde de una manera existencial al misterio del mal. Toda la vida de Jesús fue una vida complicada. La pobreza, lo perseguían los fariseos. No fue una vida fácil, pero fue una vida que terminó bien complicada en la pasión y muerte de Jesús. Creo que Jesús reservó lo más profundo de su mensaje para esas 3 horas que estuvo colgado en la cruz. Lo digo como creyente, dando gracias a Dios por la fe que tengo, porque no es mérito mío y no soy dueño de la fe que tengo, rezo por mi fe. Pero qué maravilloso es darnos cuenta que Jesús, como lo dije recién, pareciera que reservó para esas 3 últimas horas de su vida la revelación existencial de cómo vivir el dolor y el mal. Aquellas 2 grandes frases de Jesús. Dejemos la frase cuando le dice a su madre, mostrándole a Juan el evangelista, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, todo un tema enorme dentro del cristianismo. Pero aquellas otras 2 frases que son las finales, cuando Cristo está ya extenuado, agobiado, destruido por todo el mal físico y moral que carga sobre su alma. Y grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la expresión cabal de la impotencia del hombre frente al misterio del mal. Hasta él se sintió abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero maravillosamente, unos minutos después, cuando siente que todo está terminando, vuelve a hablar al Padre, pero en esta ocasión para decirle, Padre, en paz, como fue la vida de Cristo. En tus manos entrego mi espíritu. Esa es la reconciliación. Pudo terminar de vivir agotando la presencia del mal y del dolor en su vida, poniéndose en las manos del Padre. Amigos queridos, no estamos forzando hacia la fe a nadie. Estamos diciendo con respeto y con fraternidad que los creyentes de alguna manera tienen que aceptar su condición de criatura frente a la naturaleza. Y los creyentes tenemos la gracia de aceptar nuestra condición de criaturas frente al misterio de un Dios que es Padre y que nos ama. He buscado muchísimo en mi vida, tengo unos cuantos años. Nunca encontré nada que se acercara de ninguna manera a la plenitud de vida que permite el ejemplo y la vida de este Jesús que en la cruz en alguna forma gritó desesperado ante la soledad frente al mal. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero que poquito después completó su vivencia con aquella frase con la cual terminamos el programa. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Nos deseo para todos mucha paz.